Damos inicio a la materia Economía para este curso 3K3. Y vamos a empezar con una serie de conceptos generales que son una presentación de la materia en algún sentido y que les va a dar un pantallazo de todo lo que vamos a ir desarrollando seguidamente. Para eso vamos a compartir pantalla. Un segundito, vamos a compartir a través de unas filminas que también van a poder contar con ellas. Está un poquito lenta. Vamos a esperar que abra. Aquí. Bueno. Bien, vamos a desarrollar entonces una serie de conceptos generales. Empezamos a trabajar el tema del conocimiento y la ciencia, porque nosotros siempre comenzamos con la definición de economía y decimos que la economía es una ciencia social. Y ustedes son estudiosos de ciencias exactas, entonces la primera pregunta que surge es ¿cuál es la diferencia entre una ciencia social y una ciencia exacta? ¿Por qué la economía es una ciencia? ¿Y cómo nosotros, si es una ciencia, medimos? ¿Cómo vamos a medir las variables económicas? Bien. Y sabemos que a través de la ciencia se organizan los hechos que se observan en forma coordinada y generalizada para formar un sistema. Básicamente, tratamos de buscar qué es lo común en la causa y en el efecto de los hechos observados para sistematizarlos y de esa manera, una vez sistematizados, podamos establecer leyes en ciencias exactas. El conocimiento sabemos que puede ser individual o puede ser de una comunidad o de una sociedad. O sea, el conocimiento individual es que cada uno de nosotros vamos adquiriendo en cierta medida, vamos acumulando, o el de la comunidad o la sociedad, que tiene que ver con un conocimiento que se va transmitiendo también de generación en generación, o entre nosotros, desde aspectos culturales, religiosos, sociales. ¿Qué hacemos con la ciencia? La ciencia entrelaza los hechos, los codifica, los clasifica, los sistematiza, y conforma lo que llamamos el conocimiento científico. Se explican los fenómenos a través de la causa y el efecto. Acá tenemos algo en el chat, a ver. No, había visto. No, Sí, no, Patrick, léelo vos.
Algunos de los chicos decían que se escuchaba como un ruido así, como un He zumbido. visto que esto debe ser lo que está produciendo mi PC. ¿No se entiende? No, no, se entiende, se escucha, pero eh, La PC tiene ese ruido, ¿sí? A ver ahí. Sigue. Y no busco los auriculares. Si me aguardan un ah, momento, ahí está mejor, ahí está mejor. ¿está mejor? Bien. Se conforman hipótesis, suposiciones para explicar un fenómeno. Siempre, desde la ciencia, si vamos a explicar un fenómeno, en el paradigma tradicional científico, tenemos una causa y un efecto. Y tratamos de analizar un fenómeno a través de ese, acá están armando grupos, muy bien, a través de estas explicaciones con hipótesis. Esas hipótesis llegan luego a conformar leyes y teorías. Teorías que nos permiten a través de la experimentación ver cómo estos resultados se repiten. Son leyes cuando ya los nuevos hechos siguen comprobando los mismos resultados. Pasan a ser leyes. Lo que no quiere decir que sea rígido el conocimiento científico, porque hemos visto cómo en las mismas ciencias exactas el conocimiento ha tenido variaciones desde el punto de vista dinámico. Por ejemplo, hablemos de la física. El paradigma de Newton, de causa-efecto, en el esquema simple, cuando hablábamos de la manzana que caía del árbol, el estudio de la ley de la gravedad, pudo de alguna manera medirla, y entonces en esta situación lineal, causa-efecto, decía, bueno, la ley de la gravedad se produce este efecto. Acá estoy pudiendo verlo. Ajá, bien, prosigue. Perfecto. Vamos a poner el chat por acá para poder seguir. En el paradigma posterior de Einstein de la teoría de la relatividad, explica los hechos desde otro punto de vista. Y hubo paradigmas posteriores, como podemos hablar de la teoría del todo, de Stephen Hawking, que ya habla de una multidimensionalidad y de que no es lineal el tiempo. Hoy por hoy se habla de la multifactorialidad, es decir, o multicausalidad. Una causa puede generar una serie de efectos diferentes, además de que un efecto puede tener distintas causas. Es otra forma de decir lo mismo. Ya no es tan lineal que una causa produce solo un efecto. Y en esta nueva situación, en este nuevo paradigma, nos trae revisiones en las distintas ciencias en lo que hace esta cuestión. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos evolucionando nuestro conocimiento y se van explicando fenómenos nuevos de forma diferente. ¿Bien? En 10 minutos se termina, cuando se termina nos volvemos a conectar porque se termina el video. En una ciencia exacta se miden variables, estas variables son exactas y precisas. Tenemos precisión, ¿por qué? Porque tenemos patrones o estándares a los que nos referimos. Tenemos el metro patrón, al que referimos todas las mediciones de longitud, el kilogramo patrón para las mediciones de peso. De manera que además estandarizamos técnicas entre nosotros, tratamos de convalidar, por ejemplo, un laboratorio químico, los laboratorios entre sí, todo tipo de laboratorios, estandarizan las técnicas y las formas de desarrollar las mediciones de manera de ser precisos, no solo exactos, sino también precisos en nuestras determinaciones y de que puedan compararse las mediciones que realizamos entre otros. Esto es a los fines de explicar las distintas observaciones que tenemos. Pero ¿qué pasa en la economía? Que es una ciencia social. Es una ciencia social, las variables que estudiamos son distintas. Y básicamente, ¿por qué? Porque las ciencias sociales estudian conductas humanas. Si nosotros estudiamos conductas humanas, vamos a tratar de predecir cuál será la conducta individual o grupal o social ante determinado fenómeno observado. Entonces, no trabajamos con variables exactas ni precisas. Trabajamos con variables promedios que miden probabilidades, trabajamos con estadísticas.
Entonces tenemos una serie de variables propias de la economía que las vamos a ir analizando tanto en microeconomía como en macroeconomía. Vamos a ver que en general estas variables son dinámicas, varían en una sociedad en un tiempo determinado. ¿Por qué? Y porque los seres humanos somos más complejos. Nuestras decisiones van valorando de diferentes formas. Las valoraciones dependen de principios y de creencias que también son diferentes geográficamente y son diferentes en distintos tiempos. Poco tiempo atrás, nosotros no imaginábamos que nos íbamos a comunicar, sus padres, por ejemplo, de la manera que nos comunicamos con internet y con las redes. Para nosotros la comunicación era verbal, por un teléfono, generalmente los primeros celulares tampoco permitían esta conectividad que tenemos hoy. Y hoy estar conectados es una necesidad. Y esta situación que vivimos en el 2020, de la pandemia y esta cuarentena tan extensa, nos hace ver que esta necesidad cada vez es más fuerte. De manera que eso nos explica por qué la dinámica de nuestras variables. Otro ejemplo son la propensión marginal al consumo. La propensión marginal, en economía la palabra marginal es aquello que vamos a realizar por una unidad más. En el caso de la propensión marginal al consumo, para poder consumir una unidad más de determinado bien o de determinado servicio, vamos a ver cuál es la tendencia por cada unidad. ¿Quiénes o cuánta es la cantidad de personas, el porcentaje de personas que están dispuestas a consumir una unidad más? Y sirve para tomar decisiones al productor y sirve para orientarse también la demanda, que es el consumidor. Y vamos a tener otra serie de variables macroeconómicas, acá les di un ejemplo, inversión bruta interna, producto bruto interno, que vamos a ver sirven para medir el estado de la economía de una sociedad en un momento determinado. Porque la realidad es compleja, se desarrollan modelos. Ustedes habrán escuchado hablar de los modelos económicos, porque en la radio, la televisión, los diarios hablan del modelo, el modelo tal, el modelo cual. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una visión simplificada de la realidad que nos sirve para entender las situaciones. Como la realidad es compleja, hay una multicausalidad. Nosotros vamos a tratar de ver cómo, mientras mantenemos el resto constante, cómo varía una zona de ellas. Si no, no vamos a poder predecir una conducta. Claro está que después vamos a decir, estudiamos probabilidades, estamos en una multicausalidad, puede que la realidad cuando no sea igual a lo que nosotros estamos prediciendo con este modelo. Claro, por eso los modelos tienen limitaciones. Por eso nosotros al momento de predecir estadísticamente una conducta, tenemos que decir cuáles son las limitaciones, qué es lo que mantuvimos constante, qué es lo que no estamos variando. Entonces cubre así cualquier situación que no haya sido analizada en nuestras predicciones. Entonces, modelos, tenemos una serie de modelos que algunos vamos a desarrollar en clase y que nos sirven para esto, para predecir conductas, para decir cuál será el camino que tome la economía. Uno es el circuito económico simple, que ya lo vamos a ver en detalle y lo vamos a analizar muy pronto, o la frontera de posibilidades de la producción. Con el circuito económico simple mostramos cómo se maneja una economía en general y lo utilizamos de modelo básico cuando tratamos distintos temas. La frontera de posibilidades de la producción nos muestra cómo, de alguna manera, analiza el productor la situación. Y estudiamos una variable y, como les digo, permanece constante el resto, lo que llamamos condición ceteris paribus. Esta es una palabra que viene del latín, que significa todo constante mientras voy variando una sola cosa. Yo siempre le digo a los químicos, cuando estudiamos química nosotros estudiamos los gases. Cuando estudiamos el volumen de los gases, decimos a presión y temperatura constante, este es el volumen. Si variamos la presión, solo la presión, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el volumen de los gases. ¿Qué va a ocurrir con los gases? Va a ser distinto.
esto es lo mismo. Vamos a mantener constante, por ejemplo, algunos determinantes de la demanda y vamos a ver cómo varía la demanda de un bien en función de la variación del precio de eso. De manera que así vamos a predecir la conducta del consumidor. Por eso hablamos condición ceteris paribus. Como ya nos está quedando apenas un par de minutitos, recuerden que nos volvemos a conectar. Así se conforman las teorías económicas que nos permiten explicar la realidad. Cada teoría con su limitación, no hay una única teoría que nos explique la realidad. Recuerden eso, porque todo depende del punto de vista que esté haciendo el analista económico. La palabra economía viene del griego, donde eco significa casa y oikos administración. Es decir, vamos a estudiar cómo vamos a administrar nuestra casa, cómo vamos a distribuir nuestros recursos, en función también somos un recurso nosotros y nuestros esfuerzos y habilidades son parte de los recursos humanos. De acuerdo a nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestras costumbres, lo que cada uno nos caracteriza socialmente, como sociedad, como país, por ejemplo, como región. Depende desde el punto de vista que lo analicemos. Es una ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, de las empresas, de los gobiernos, en general las sociedades, para hacer frente a lo que llamamos el principio de escasez, que es recursos limitados y necesidades ilimitadas. Este principio de escasez es la razón por la que nace la economía como ciencia. Ahora damos fin a este Zoom y nos volvemos a conectar para continuar con el tema. Domus es casa en griego, me dice. Ya vamos a ver.